Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a hablar el segundo paso para la restauración matrimonial, y ese es entender que la restauración matrimonial es voluntad de Dios. Porque cuando nosotros iniciamos, y lo digo también como una experiencia propia, pues yo pensé que tal vez yo me equivoqué, que yo debía haber consultado a Dios antes de casarme, que hubo señales durante el noviazgo que me llevaron a pensar que podríamos llegar a esto y las ignoré, y que a lo mejor no era este el camino, que quizá Dios quiere algo mejor para mí, algo mejor para Él. Y bueno, que tal vez esta restauración era algo que venía de mis anhelos, ¿no? Más que de la voluntad de Dios. Pero Dios me ha enseñado eh, en su infinita bondad que no es algo que venga de mí. Y todo lo que Dios me ha enseñado durante este viaje definitivamente es algo que yo jamás me imaginé vivir ni aprender. Entonces, me llevó primeramente a su escritura. Para poder conocer la voluntad de Dios es muy importante leer su palabra. Ahí nos habla todo, hermano, hermana. Por eso siempre estoy insistiendo, leer la escritura, tener un devocional de escritura bíblica, ¿sí? Yo al inicio no lo tenía porque yo no sabía leer la escritura. Dios me ha venido enseñando, bendito sea. Y yo lo primero que hice fue, a ver, ¿por qué? O sea, sí me podré separar, podré hacer un camino distinto. Y en el Evangelio de San Mateo 19:36 justamente discuten esta cuestión del matrimonio, que es sumamente importante para comprender por qué esto sí es la voluntad de Dios. Y dice así: se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cuando yo entendí esto, pensé, aunque mi marido y yo estemos separados, estamos unidos de todas maneras por esa promesa que no solo nos hicimos mutuamente, sino que se le hicimos a Dios. En mi caso, yo no tengo hijos, pues para mí era como pensar, ya no tenemos una familia, vamos a rehacer nuestra vida. Pero la verdad es que Dios me estaba llamando muy claramente a permanecer en mi matrimonio, porque lo que Él unió no podía ser separado. Cuando nosotros hacemos esta promesa en el altar, es Dios quien hace la unión, ¿sí? Con nosotros. Nosotros le estamos haciendo esa promesa a Dios. Nos convertimos en esta cuerda de 3 hilos, ¿sí? Y cuando nos casamos, tal vez no nos damos cuenta de la profundidad de esa promesa. Y cuando todo es muy bonito, miel sobre hojuelas, pues es muy fácil prometer que vamos a permanecer y que vamos a atravesar viento y marea y que contra toda tempestad. ¿Por qué? Porque vemos que somos correspondidos, porque nos sentimos enamorados, nos sentimos dispuestos el uno al otro, ¿sí? Pero todo matrimonio, toda relación tiene sus problemas, tiene sus crisis, porque las cosas no tienen que ser perfectas, pero es en estas crisis en las que se demuestra la veracidad de nuestra promesa, ¿sí? Cuando el otro no está de acuerdo con lo que nosotros opinamos, cuando no coincidimos, y luego cuando llegamos hasta este punto de la crisis o la ruptura en la que estamos atravesando, ¿sí? Y nos parece más fácil decir, no, pues él no quiere, yo no quiero, cada quien por su lado, regamos nuestras ideas con otras personas. Pero hermano, hermana, las situaciones van a ser lo mismo con este matrimonio, con el otro, y en adelante vas a estar con otra persona que ni siquiera es tu marido o tu esposa, ¿sí? Y no va a ser miel sobre hojuelas toda la vida como en el matrimonio. Entonces, Dios nos recuerda, lo que Dios unió no lo separa el hombre, somos una sola carne. Y aunque nos sintamos abatidos, desanimados, y en ocasiones pensamos, no, es que Dios no quiere esto para mí, Dios quiere que yo sea feliz. Pero, por supuesto, Dios quiere que seamos felices. Para eso quiere que seamos obedientes, que aprendamos a vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Es ahí donde va a venir la verdadera fuente de felicidad y plenitud, que no solamente es una felicidad terrena, sino más allá. Es un camino de salvación.
Entonces, Dios quiere que seamos felices, sí, pero antes quiere que seamos salvos, que seamos sanos, que sanemos, que Él quiere sanar nuestras heridas, hechas por nuestro desconocimiento, por no saberlo poner Él en el centro, porque nos lastimamos el uno al otro pensando que somos contrincantes cuando somos un equipo, ¿sí? Y entonces es este camino el que nos enseña a amar conforme a la voluntad de Dios, a darnos cuenta que efectivamente somos uno. Y a lo mejor en este momento nuestro cónyuge está perdido, no sabe lo que quiere, está confundido, pero Dios nos ha llamado a nosotros para que hagamos equipo con Él y seamos nosotros instrumento para traer a nuestro esposo o a nuestra esposa de regreso a casa. Pero no a la casa con nosotros, sino en realidad a Dios, y que tengamos ese matrimonio santo. Jesús nos lo reitera, nuestro Señor, en el Evangelio según San Marcos, en esa misma discusión con los fariseos, y dice así, porque igualmente le hablan del divorcio, y dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Es decir, podremos estar separados por otro lado, pero somos uno solo. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Nuevamente, recordándonos, esa es su voluntad es que no nos separemos, que permanezcamos unidos. Y como aquí hace referencia al principio, vamos a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, está escrito en la Escritura más de una vez, ¿sí? Dios nos está mandando a permanecer con nuestro cónyuge. Aquí no dice si el otro quiere, si yo no quiero. Es más, en el Evangelio de San Marcos, cuando hablan de la carta de divorcio, dice él, sí, por la dureza del corazón del hombre, ¿de acuerdo? Pero al principio no era así. Es decir, es la dureza de nuestro corazón la que nos hace querer abandonar el matrimonio, tanto de ellos como de nosotras. Pero Dios nos llama a nosotros a permanecer, ¿sí? A caminar con Él. Este camino nos está enseñando a amar verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Este camino nos está enseñando a amar a nuestro cónyuge y a cómo llevar un matrimonio de la forma que Él lo pensó. Ningún otro camino, hermano, hermana, estás con otra persona, estarás viviendo en adulterio. Ahora, si tú aún no tienes el sacramento, tienes que ponerlo en oración y discernir bien. Si Dios te llamó a esto porque tienes una familia, entonces esfuérzate y sé valiente, como dice Josué 1:9. Obedécele a Dios para que pueda llevarte ese sacramento, esa promesa que los dos le hagan que tú y tu esposo le hagan a Dios. Este camino puede parecer complicado, sinuoso, difícil, a veces parece cuesta arriba, pero ten por seguro que estamos haciendo lo que Dios nos manda. A Dios no le agrada el divorcio. Dios diseñó el matrimonio, como he dicho durante este video, desde el principio. El matrimonio tiene un fin, tiene una finalidad. Es un camino de santidad, es un sacramento. Un sacramento es vivir el amor de Dios en la tierra. Y qué mejor manera de vivirlo que a través de amando a nuestros cónyuges para que después ellos también puedan amarnos de la misma manera. Y así llegar a esta restauración que no solo es una reconciliación en un pacto entre dos personas, sino una restauración que viene desde el principio, en el que Dios nos recuerda esas promesas que hicimos al inicio y nos hace permanecer ahora sí contra viento y marea, contra toda dificultad. Y esta crisis, hermano, hermana, fortalecerá tanto tu matrimonio que las próximas crisis que vengan recordarás siempre este momento y sabrás cómo Dios te sacó a ti y a tu esposo de esa situación y podrán amar con más profundidad y más seguridad. El amor es una decisión y esto no viene de nosotros, viene de Dios. Dios lo puso en nuestro corazón, como decíamos en el video anterior, en nuestra vocación matrimonial, y solo con Dios seremos capaces de cumplirlo. No en nuestras fuerzas, no en nuestro modo. Tenemos que aprender a amar como Él nos enseña en este proceso. Esta es una oportunidad de aprender. Y sí, es su voluntad, está escrito en su palabra. Dios diseñó el matrimonio, no el hombre. Espero que haya sido de edificación. Nos vemos en el siguiente episodio.